Vamos, no digas eso. Pon atención. Como pueden ver, así estoy normalmente. En la saga de Majin Buu, cuando Goku recibe un permiso especial de 24 horas para regresar a la Tierra, nos sorprende revelando que no solo había alcanzado la segunda fase del Super Saiyajin, sino también la tercera. Sin embargo, ni el manga ni el anime nos muestran cómo logró obtenerlas. Sabemos que fue gracias a su entrenamiento, claro, pero ¿qué paso siguió exactamente? ¿Qué hizo diferente? Eso es precisamente lo que descubrirás en el video de hoy. Pero antes, deja tu like, suscríbete al canal y vamos directo al contenido. Aunque no tengamos escenas mostrando a Goku entrenando en el otro mundo para conseguir esas dos transformaciones, no es difícil deducir cómo lo hizo. De hecho, es algo bastante evidente que se puede explicar de dos maneras, una más simple y otra más técnica. Y puede que me preguntes, entonces, ¿explícalo de la forma más sencilla? ¿Qué hizo Goku para obtener el Super Saiyajin 2 y 3? Pues simplemente se esforzó más. Sí, lo sé, suena obvio, pero no hice este video para quedarme en esa respuesta tan básica. Entiende lo siguiente, la mayoría de las transformaciones Saiyajin, especialmente las que dependen de un nivel estable de Ki, se han alcanzado de la misma forma. Mira, en la saga de Cell, Trunks y Vegeta, aprendieron de la peor manera que el poder bruto en un combate no lo es todo. Fue entonces, todavía en la Sala del Tiempo, cuando Goku se dio cuenta de que su forma musculosa, aunque extremadamente fuerte, tenía serias desventajas, baja resistencia y pérdida de velocidad. Después de todo, ¿de qué sirve tener una fuerza enorme si no puedes golpear al enemigo? Trunks lo aprendió en carne propia. Fue ahí cuando Goku desarrolló algo que podríamos llamar transformación fortalecida. En vez de enfocarse únicamente en aumentar su poder, decidió optimizar el Super Saiyajin básico. La idea: mejorar la eficiencia de esa forma para aumentar su resistencia. Te daré un ejemplo práctico para que lo entiendas mejor. Imagina que empiezas a ir al gimnasio y nunca habías entrenado antes. No comenzarás levantando 50 kilos por lado. Empiezas con 10, quizá menos, luego pasas a 20, 30 y cuando te das cuenta, ya estás levantando los 50 kilos. Después de lograr eso, volver a levantar 20 kilos se siente fácil. No hay esfuerzo. Ya no haces esa cara de sufrimiento. Pues bien, eso es exactamente lo que hizo Goku. Acostumbró su cuerpo al multiplicador de 50 veces, hasta que esa energía le resultó ligera, como si estuviera en su estado base. Entiende que transformarse por primera vez solo otorga al Saiyajin el primer nivel de ese poder, y que para sacarle el máximo provecho, hasta llegar al full power, se requiere entrenamiento constante. Por ejemplo, el Super Saiyajin de Goku en Namek era distinto al que tuvo tras regresar de Yardrat, distinto al que mostró contra el androide 19 y diferente al que usó contra Cell. La misma transformación evolucionó porque Goku tenía cada vez más resistencia. Como en el ejemplo del gimnasio, podía levantar un peso mucho mayor. Solo después de dominar completamente la fase 1, es posible pasar a la fase 2. Pero cuidado, no porque puedas levantar 50 kilos, significa que ya estés listo para levantar 100. El avance es gradual, primero 60, luego 70, después 80, hasta llegar a 100. En la saga de Cell, el único que estaba listo para alcanzar el segundo nivel era Gohan. Eso significaba que ya había dominado la fase 1, y también la fase 2. Él podía levantar 100 kilos con una sonrisa, mientras que su padre oscilaba entre los 70 y 80, pero nunca los 100. Por eso Goku no pasó a la fase 2 en esa saga. Ah, y para no confundirte, considera esos 100 kilos como el equivalente al multiplicador 100x de la fase 2. Pero entonces surge la pregunta, ¿no dijiste que para alcanzar la fase 2 era necesario dominar la fase 1? Sí, lo dije. Entonces, ¿por qué Goku no usó la fase 2 si ya tenía el full power, igual que Gohan? Aquí entra el ejemplo anterior. Aunque Goku había dominado la fase 1, no estaba acostumbrado al multiplicador de 100x. En la pelea contra Cell, su poder subía del multiplicador de 50 ki a unos 70 u 80.
Pero como no se había adaptado a esos niveles más altos, la consecuencia fue el cansancio y la pérdida de energía. Eso mismo le ocurrió a Trunks y Vegeta. Se enfocaron solo en aumentar el poder, incrementaron el peso sin la resistencia necesaria. Es como el levantamiento de pesas. Hay quienes levantan 300 o 400 kilos, pero por muy poco tiempo. Cuanto mayor es el peso, menor es la resistencia. Lo mismo pasa con un coche. Cuanto más pisas el acelerador, más combustible quemas. Caminar y correr requieren resistencias diferentes. Y después dicen que Dragon Ball no tiene historia o es superficial. Por favor. La serie da ejemplos de la vida diaria, y ni te habías dado cuenta. Después de toda esta explicación, es fácil entender cómo Goku obtuvo la fase 2, la fase 3 e incluso la fase 4 en Daima. La fórmula es simple: aumentar la resistencia mediante entrenamiento. Quoro, aumentar el multiplicador. Recuerda lo que dije al inicio. Goku simplemente se esforzó más. Así fue como lo hizo. Después de alcanzar el multiplicador de 100x en el otro mundo, avanzó a la fase 2. Al estar muerto, no tenía limitaciones físicas, lo que le permitió seguir incrementando su multiplicador más y más, siguiendo siempre el mismo principio: aumentar la resistencia para elevar el multiplicador. Así llegó al 400x, lo que conocemos como Super Saiyajin 3. Y fíjate en este detalle: en Dragon Ball Z, la fase 3 agotaba muchísimo a Goku cuando estaba vivo, pero en Dragon Ball Super, ese problema casi no existe, porque su cuerpo ya se acostumbró al multiplicador de 400x, tras alcanzar formas aún más poderosas. Quizá ahora estés pensando: entonces, si Goku quiere una nueva transformación, solo tiene que aumentar su multiplicador, así de simple. En teoría sí, pero en la práctica no es tan fácil. El aumento del multiplicador está directamente ligado al consumo de resistencia. Si un guerrero quiere mantener un multiplicador alto, necesita tener resistencia suficiente, de lo contrario su poder caerá. Un gran ejemplo de esto es Freezer Dorado, que fue a luchar antes de acostumbrarse al poder que había conseguido. Aceleró el aumento de poder, corrió más rápido, pero también se agotó mucho más rápido. De todo esto sacamos una lección. Si queremos seguir mejorando, necesitamos buscar desafíos. Nadie crece en la zona de confort. Es cómoda, sí, pero ahí no hay progreso. La falta de retos lleva a la parálisis. Por eso, cuando Goku y Vegeta alcanzaban sus límites en Dragon Ball Super, era porque ya no había desafíos. Y cuando surgieron nuevas amenazas, tuvieron que romper esos límites otra vez. Sinceramente, no he visto una explicación más clara que esta. Así que, si te gustó, dale un buen like y, una vez más, muchas gracias por quedarte hasta el final. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.